Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 chicos. Luis, ¿dónde está? Martín. Luis. Hola, Martina. Hola, Paloma. Hola, Rodrigo. Hola, Roxana. Y me está quedando. Hola, Valentina. Ya, comencemos de inmediato. Nos toca bastante intensa la clase de hoy. Lo que deberíamos ver hoy es la parte correspondiente a paralelogramos. Es decir, estamos aproximadamente ya en página 180. Página 180, paralelogramos, se fijan acá. Porque nosotros ya vimos la parte correspondiente a polígonos y las características de los polígonos básicas. Perfecto, buenos días a todos, buenos días, buenos días. Vimos las características de los polígonos, polígonos regulares, las características que tenían polígonos regulares. Ya estudiamos el pentágono y el hexágono y las características que tenían ángulos interiores de 36, 72, 108, es en el caso del pentágono. Y los cuadriláteros que la suma del ángulo interior es 360 y la suma del ángulo exterior es 360. Verificar, y paralelogramo nos quedó pendiente, qué es lo que cumple el paralelogramo, las características, y trapecio nos quedó pendiente, cuando vimos ya las características generales de lo que significa un trapezoide. Por lo tanto, retomemos en trapezoide para que no se nos olvide, o en cuadrilátero, retomemos en cuadrilátero, y después de esto, inmediatamente, para que tengan claro a dónde vamos, veremos todo lo que nos compete de área y perímetro. Pero si ya nos damos cuenta hasta el momento, hemos visto durante el transcurso de estas clases de geometría, Pitágoras ya lo vimos. Características de Pitágoras aplicado a triángulo rectángulo, con raíz de 2, de hipotenusa, los lados correspondientes a un triángulo equilátero, donde sus lados tienen que ser necesariamente A. Entonces la altura será A raíz de 3 partido por 2. Y en el caso del triángulo que corresponde a la mitad de un triángulo equilátero, un 30, 60, 90, A de hipotenusa, a medios y a medios raíz de 3. Esto ya lo hemos visto, ya lo estudiamos. Esto ya lo conocen. Por lo tanto, lo que viene ahora a continuación es la aplicación de estos elementos. Por lo tanto, esta es la parte que tienen que saberlo ya. Las características de los triángulos. El área de un triángulo viene a continuación y enfoquémonos en terminar la parte correspondiente a polígonos. Ya, partamos desde los paralelogramos. Entonces, tenemos necesariamente que figuras de 4 lados, tienen 4 lados, 4 vértices, 2 ángulos interiores, 2 ángulos exteriores y tienen 2 diagonales. Entonces, lo que será clave de estudiar en el transcurso de todas las clases de hoy, por lo menos la mitad de la clase, es las características que tendrán las diagonales de un paralelogramo. Las diagonales de un paralelogramo se caracterizarán, o de un cuadrilátero, serán 2 de ellas. 2 y más, 2 diagonales. Y los tipos de triángulos serán muy interesantes. Suma de ángulos interiores 360, suma de ángulos exteriores siempre 360 en cualquier cuadrilátero. Clasificación. Según el número de lados paralelos. Esa es la clasificación que tiene el programa. 1. Tiene 2 lados paralelos, 2 parejas de lados paralelos. Es un paralelogramo. Las figuras que van a aparecer del paralelogramo son cuadrado, rombo, rectángulo, romboide. Una pareja de lados paralelos. Eso es un trapecio. Todos pueden ver toda la presentación. Una pareja de lados paralelos, el trapecio, y la que no tiene lados paralelos, el trapezoide. Partiremos con, ya vimos el trapezoide, la sesión anterior, así que retomaremos trapezoide, trapecio y terminaremos con paralelogramo y con eso estamos listos con polígonos. Por lo tanto, hoy nos enfocamos en la primera parte de la clase, los primeros 40 minutos, hora 20 dura esto.
Los primeros 40 minutos nos vamos a enfocar en terminar la parte de polígonos. Y los siguientes 40 minutos nos vamos a enfocar en área y perímetro. El próximo martes, avancen todo lo que puedan y no se queden pegados en ningún tema, en ninguna guía. Avancen sobre todo la parte, lo que tienen que tener hecho ya, es todo lo correspondiente a geometría proporcional, la guía 11, eso tendría que estar listo. Eso tendría que estar listo. Por lo tanto, la próxima semana, el martes, voy a despejar dudas que puedan tener de todo lo que hemos visto hasta ahora en geometría. Sean guía, sean libro, sean en los temas que estén involucrados. Entonces, de ahí pasamos directamente al trapezoide. Entonces, la primera figura que nos va a interesar estudiar son los trapezoides. Un trapezoide son aquellas figuras que no tienen lados paralelos. Entonces, trapezoides no tiene lados paralelos. Por supuesto que tiene 4 lados, 2 diagonales, ya la suma del ángulo interior es 360, la suma del ángulo exterior es 360, como todos los cuadriláteros. Hay 2 tipos de trapezoides, pero el único que nos va a interesar es el deltoide, o llamado también trapezoide simétrico. Entonces, ¿qué es un deltoide? 2 triángulos isósceles no congruentes con base común. 2 triángulos isósceles no congruentes con base común. Entonces, lo que tenemos en la parte superior es un triángulo isósceles, lo que tenemos en la parte inferior es un triángulo isósceles. ¿Qué cumplen estos triángulos isósceles? Todo lo que cumplen los triángulos isósceles. Tienen 2 lados iguales, los ángulos basales tienen que ser iguales entre sí, y además la altura debe ser bisectriz, simetral y transversal. Entonces lo que vamos a considerar es que necesariamente los ángulos son alfa, alfa, beta, beta, ponemos nombres, no pueden ser iguales, ya que si fueran iguales los triángulos serían congruentes, y los triángulos, si fueran congruentes sería un paralelogramo, sería un cuadrado o un rombo. Característica entonces tenemos las 2 alturas deben ser bisectrices, simetrales, transversales, por lo tanto deben llegar al punto medio. Características entonces que deben cumplir acá el paralelogramo, el deltoide y las diagonales. Tendremos 2 diagonales. Llamaremos a una de ellas la diagonal principal. ¿Qué cumple la diagonal principal? Es la que une vértices de los triángulos. Recuerden que en un triángulo isósceles el vértice es el que se opone a la base. Ese es el vértice. Entonces nos encontramos... ¿Cuál era el vértice, profe? Disculpe. Los vértices son los que se oponen a la base de los triángulos isósceles. Acuérdense, triángulo isósceles, los 2 lados iguales y un lado desigual llamado base. El vértice, al que se le llama vértice en el triángulo isósceles, es al vértice, ya, aunque parezca redundancia, que se opone a la base. A los Gracias. otros 2 se les llaman, en el fondo son los vértices basales. Entonces, lo que tenemos acá, nuestra diagonal principal, que le vamos a llamar D1, que corresponderá a la que une los puntos correspondientes a estos vértices, A y B, nombre, Gonzalo Santander. Ya, perfecto. Ya, entonces, D1 le llamaremos a la diagonal que está en negro, y esa diagonal que está en negro, necesariamente debe ser, primero es altura, por lo tanto, las diagonales, la conclusión, como es altura, llega a 90 grados, y tienen que ser las diagonales
deben ser perpendiculares. Y eso que estamos en una figura que no es frecuente. El deltoide no es una figura que aparezca mucha frecuencia a nivel de preguntas de prueba, relaciones de ese tipo. Pero como son dos triángulos isósceles, cumple más cosas de las que uno creyera. Lo otro tenemos es que las diagonales, debe ser la diagonal principal de 1, esa debe ser o es bisectriz. Esa es de 1. Y además, de 1, la diagonal principal, vamos a poner el nombre acá para que no se confundan que me estoy refiriendo que la diagonal de 1 es la diagonal principal. De 1, además, debe cortar en el punto medio a la otra diagonal. ¿De acuerdo? Y esto se deduce directamente, todas estas propiedades se deducen directamente del hecho de que son dos triángulos isósceles. Y los triángulos isósceles tienen ángulos dorsales iguales, pero la altura es lo importante. Porque la altura, que en este caso es la diagonal principal, la altura que es la diagonal principal, es además bisectriz, divide a los ángulos, simetral, perpendicular al punto medio, y transversal, une vértice con el punto medio. Por lo tanto, necesariamente, todas estas propiedades que están acá se deducen de las propiedades de la altura de un triángulo isósceles. ¿Van bien? Un poquito fuera de práctica. ¿Hace cuánto que no tenían una clase? 2 años. 1 año y medio. 2 años. 2 años. ¿Gonzalo? 2 años. 2 años. Les doy 10 segundos para que respiren un poco. Ya. Es la primera clase que tienen en... ¿Alguien estuvieron clase? ¿Alguno? Yo no. Tú, Gonzalo, realmente estás inaugurando tus clases en el universitario. Sí. Y tus clases después de 2 años. Presencialidad. Y supongo que cuesta un poquito volver a acomodarse lo que significa la clase presencial. En la casa uno está muy cómodo. Uno está en zona de confort, tiene el celular al lado, uno se desconecta, se va, deja ahí el computador Pero y se va. está más concentrado en clase, pues, profe. Eso es bueno. ¿Qué cosa? Se concentra más en clase uno. Claro, Esencial. aparte los ustedes, ¿cuál es la forma en que uno dispone de su espacio? Lleno de distractores. El espacio está lleno de distractores. Tienen que tener cerca el equipo de música, ya, además tienen que tener cerca el televisor y necesariamente el videojuego, la consola de video. Si es que no, el computador con el cual entran, el computador gamer completamente preparado para que entre. Y obviamente que tienen que tener buenos parlantes, porque no trabajan con audífonos, sino con parlantes. Por lo tanto, su sitio está convertido en un espacio de distracción. Entonces, cuando tienen clase, están todos los distractores ahí. Y el mayor distractor es el celular. Porque generalmente el celular no se queda callado. Transmite todo el rato. Hagan un experimento. Apaguen el celular 1 semana. Déjalo apagado 1 semana. 1 semana entera. Pero 1 semana en que no estén en la casa. 1 semana en que salgan, que se muevan. O los retan. ¿Han podido tener el celular apagado 1 semana en los últimos 5 años? Dejo el celular apagado y tengo hasta los pacos en mi casa viendo si estoy viva. 1 semana apagado. Sí, profe, sí he tenido el teléfono 1 semana apagado. Pero lo tengo por si me llaman nomás. Por si me llaman y va a la... Hagan un experimento, de veras, chicos. Es muy sano tener el celular conectado 1 semana.
Háganlo en el momento en que, en vacaciones de invierno, un periodo en el cual realmente se puedan desconectar o tengan el computador a mano o cerca. Y desconéctense del celular una semana. Y se van a dar cuenta que es muy sano y que realmente el mundo sigue girando y su vida continúa sin el celular. O están tan acostumbrados que van a sentir que realmente pierden un brazo o una pierna. O les pasa cuando se les echa a perder el celular y que no realmente es angustia. Angustiante. Ese es un efecto generado por lo que se le llama nosofobia, que fue descubierto hace aproximadamente unos 8 años, se empezó a estudiar, que es la variación del estado de ánimo en términos de la conectividad. Es decir, ustedes pierden conectividad y se angustian. ¿Ya? Entonces, clase es sin celular. No celular. ¿Ya? Yo incluso en este momento tengo apagado el celular. Y todo el mundo sabe que yo no contesto el celular cuando estoy en clase. Salvo cuando ya es muy insistente y hay un número conocido. A ver, ¿qué está pasando? Ya, listo chicos. Tenemos entonces, espero que se puedan acostumbrar al ritmo de nuevamente. Sé que para algunos de ustedes este momento ha sido demoledor, porque el ritmo que tengo de clase, claro, cuando uno está en la versión online, se siente que es distinto. Pero cuando están acá, se dan cuenta de que es rápido. ¿Ya? Online es distinto, porque uno se distrae, en algunos momentos uno se va, ¿ya? Y esperan que el profe vuelva. En este caso, yo sigo avanzando. Ya, teníamos el trapezoide entonces, que es el cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Nomofobia, exactamente. Entonces veamos ahora el siguiente, que son los trapecios. ¿Ya? ¿Qué propiedades cumple un trapecio? Cosa interesante acá es, en un trapecio tiene un par de lados paralelos, ¿de acuerdo? Suma de ángulos interiores 360, suma de ángulos exteriores 360 también, dos diagonales, y los lados que son paralelos, los lados paralelos se llaman bases. Base 1, base 2. Los trapecios tienen bases, dos bases. ¿Qué es lo que sucede cuando uno une los vértices? Aparecen las diagonales. ¿Ahora? Sí. Ya. Álvaro Vélez, Javier Figueroa, Pablo Díaz, Belén Espinosa, Gustavo González. Eficiencia máxima. ¿Viste? Les van a traer material, chicos. Entonces, a los que están presenciales les están entregando el material. Después verán con las otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, trazamos los diagonales y verifiquemos qué es lo que sucede en todos los trapecios. ¿De acuerdo? Ya, entonces, lo que nos interesa, primero voy a salir de acá y voy a poner una pantalla que esté en blanco y después vuelvo a esto. Para que la veamos en práctica cómo funciona, qué es un trapecio. Cuidado con el libro, que en el libro está bastante flojo lo de trapecio. ¿Ya? Y el trapecio es una figura que, a pesar de que puede ser cierto grado de frecuencia, dos preguntas asociadas a lo que es un trapecio, es un tema poco estudiado. Porque generalmente una de las cosas que uno suele creer es que la figura que cumple con menos cosas, es decir, en este caso un par de lados paralelos, puedo deducir menos. Y no es así. En un trapecio uno puede deducir mucho, al igual que en los triángulos isósceles. ¿Se acuerdan de los triángulos isósceles? Y hay una cosa que tienen que prestar atención. ¿Tienen que conocer el triángulo equilátero? Sí, pero el que tienen que estudiar a fondo es el triángulo isósceles. Porque el triángulo isósceles, por cumplir menos requisitos, porque basta con tener dos lados iguales, es más frecuente.
El equilátero necesita que los tres lados valgan lo mismo. Es decir, solo tengo una combinación. En cambio, un triángulo isósceles, tengo infinitas combinaciones e incluso si tengo lados que valen 5 y 5, ¿ya? El tercer lado tengo una variedad de valores posibles. Por lo tanto, los ángulos van a ir cambiando. Tengo muchísimos triángulos isósceles y son frecuentes. Por lo tanto, como es una figura frecuente, es la que uno tiene que dominar, más que el equilátero. Se empiezan a dar cuenta de que las preguntas que son más interesantes y las que son más complejas son referidas a figuras geométricas que cumplen con menos. Triángulo isósceles, ¿ya? Rombo, trapecio. La circunferencia se empiezan a dar cuenta de que está muy bien, todo bien. El cuadrado es sencillo, ¿de acuerdo? Es sencillo. Entonces, veamos el trapecio, ¿qué es lo que cumple? Tengo lados paralelos, ¿cierto? Las bases. Entonces, necesariamente, si este es alfa y este es beta, si este es gamma y este es delta, lo que tendremos es que siempre alfa más beta debe ser igual a gamma más delta, y eso siempre tiene que ser igual a 180. ¿Por qué? Porque son paralelas. Entonces, alfa se repite acá arriba, por lo tanto, alfa más beta, 180, y gamma se repite en la parte superior, al prolongarlo, ¿ya? Ángulos correspondientes, por lo tanto, gamma más delta tiene que ser 180. Bueno, tienen claro que el material que les toca a cada uno son todo lo que queda del año. ¿Ya? Y yo lo que creo ahora es que no solamente les van a entregar el de matemáticas, sino que le van a usar en todos los ramos. Ahora, quizás le entreguen solo el de matemáticas, pero yo creo que excelente servicio, 5 estrellas, sería que me pasaran en todos los ramos. ¿Cierto? Sí. Ese sería excelente servicio, 5 estrellas. Veamos, excelente servicio o pésimo servicio. Entonces, son buenos esos memes. ¿Ya? Es que ustedes saben una cosa, como yo tengo mucho nexo por WhatsApp con ustedes, me obligan a estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Pero ustedes tienen que vivir más que en WhatsApp, ustedes tienen que vivir en Instagram. ¿Ya? Ese es su espacio de red social. WhatsApp es para información, pero donde tienen sus nexos de amistades, gente más cercana, es Instagram. Y ahí tiene que ser generalmente, bueno, el territorio de los trolls es Twitter. Ahí viven los trolls. Está lleno de trolls. Es como pasearse en un bosque. Te aparecen trolls a cada rato. ¿Ya? Y por cualquier cosa, uno dice algo y sale un troll. Sí. Inmediato. Y te ponen por cualquier cosa. Claro, todos te retan. ¿Cómo te ocurre decir eso? Pero, te quiero acá, ¡pum! ¿Ya? Y el territorio que es de los padres y el super light, Facebook. Ese es super light, ahí no pasa nada, todo el mundo se trata bien, todo bonito, nada. Pero en donde es territorio comanche es Twitter. Es territorio comanche ahí. A lo que me refiero con territorio comanche es territorio hostil. ¿Ya? Twitter es así, Twitter tiene eso. Y bueno, no es malo porque la vida está llena de troles. ¿Ya? Realmente. Lo que sucede es que aquí se desnuda la personalidad real de las personas. Como son realmente. Las redes sociales tienen eso. Uno cree que es falso, pero realmente hay mucho de real en ella. Mucho de real. Sí, son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Ustedes son una generación completamente digital. Pero esto no es digital, salvo los que están conectados. Esto no es digital. Con toda la tecnología que tengamos acá, realmente la clase la podría hacer
sin nada de esto. Y sería la misma clase. Es que ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho. Hay otros factores que están involucrados. Ya, entonces lo que tenemos acá, alfa más beta, gamma más delta, son 180. ¿Bien? Por lo tanto, siempre son suplementarios por ser paralelas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este ángulo son ángulos correspondientes, por lo tanto se repite, por lo tanto alfa más beta, gamma más delta, 180. Perfecto. Entonces ahora veamos qué pasa con las paralelas. O con las diagonales. Entonces vamos a ir borrando los ángulos, pues ya sabemos que... O los dejamos ahí y cambiamos el color. Vamos a las diagonales. Entonces trazamos las diagonales y nos vamos a concentrar en 4 triángulos que aparecen. Ya. Entonces, esto no está en el libro, por si acaso, esto no está explicado. Entonces, acá aparecen 4 triángulos. 1, 2, le voy a cambiar el nombre porque resulta que le pongo otro nombre. Entonces acá, triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3 y triángulo 4. Ya. Le entrego la conclusión y la demostramos. ¿De acuerdo? La conclusión es así. El triángulo 1 es semejante siempre al triángulo 2, no importando el tipo de trapecio que tengamos. Siempre 1 y 2 son semejantes. Y en la parte superior tendré acá la base, vamos a poner base 1, y en la inferior pondré la base 2. ¿Deben ser distintas las bases? Sí, necesariamente las bases deben ser distintas. Pero el triángulo 1 y el triángulo 2 siempre serán semejantes. Semejantes. Recordemos qué significa semejanza. Semejanza tiene la misma forma. Criterios de semejanza. El básico, el fundamental, ángulo, ángulo. ¿Cuáles son los otros? Lado, 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 en que los lados sean proporcionales. Lado, ángulo, lado, en que los lados deben ser proporcionales. Y lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. ¿Bien? Recuerden, estos son los temas importantes. Semejanza es uno de los temas que tienen que dominar. Entonces, ¿por qué serán semejantes? Veamos. Y el triángulo 3 y 4, cosa que no aparece en el libro, en ningún lado, ¿ya? Son de esas cosas que... Un chico un día me dijo, profe, ¿y el triángulo 3 y el triángulo 4 serán siempre triángulos equivalentes? Equivalentes. Siempre equivalentes. Siempre equivalentes. Me dejó pensando, porque cuando ustedes, por ejemplo, le afirman que en un trapecio estos dos triángulos siempre tendrán la misma área, uno suele creer que... si tú tienes la silla, más fácil. Ya. Álvaro, vení. Acá, vení. Entonces, ¿paquete completo? Sí. Excelente servicio, 5 estrellas. Ahí quiero. Eso estábamos diciendo. Si le llegara todo el material, No, yes. era excelente servicio. Belén. Revisen si está bien. ¿Le falta alguna guía, algún cuadernillo en algún ramo? Gonzalo, Santo claro. tenemos ¿Listo? ¿Todo bien? es todo, ¿ya? ¿Listo? ¿Tienes que firmarte algo? No, no, no. Listo, perfecto, chicos. Si tienen algún reclamo o sugerencia, la pueden hacer vía Twitter, ¿ya? Y prepárense la respuesta, ¿ya? Eso, ya que te Listo. Sí, bueno, habríamos estado pensando, sería excelente servicio, ¿cierto? Perfecto, fue excelente servicio. Todo bien, bien. Ya, entonces, el triángulo 3 y el triángulo 4 serán siempre triángulos equivalentes. ¿Ya? Después lo pueden revisar con cuidado, porque si falta alguno, si se salta algún número, ahí lo pueden revisar con más calma en toda no solamente en matemáticas, sino en todas las asignaturas, que ahí les llegó el paquete entero. Bueno que hayan venido con mochila, si no vinieron con mochila les toca hacer ejercicios de brazo. ¿Ya?
Entonces, ¿qué significaba equivalentes? Retomemos. Comienzo de geometría. La misma área. Entonces, lo que tenemos que si son equivalentes, acuérdense, congruentes, igual forma, igual tamaño. Semejantes, la misma forma. Congruentes, equivalentes, la misma área. Y lo que vamos a estar seguros, el 3 y el 4 siempre son equivalentes. Demostrémoslo. Entonces, lo que tendríamos acá es lo siguiente. Este ángulo, le vamos a llamar alfa prima, se repite acá en la parte superior. ¿Ya? Por la z, ¿se fijan? Se forma una z ahí. ¿Esto? ¿La visualizan? Entonces, eso ángulo se repite. Ya estamos listos. Porque el ángulo opuesto sobre el vértice también tiene que repetirse. Ángulo, de inmediato. Y lo otro que podemos considerar, por ejemplo, es que acá abajo, le podemos llamar gamma prima, también se repite acá arriba, por la z invertida, que es así, creo. Sí, eso es una z invertida. Entonces, necesariamente tendremos que estos dos triángulos son semejantes y podemos concluirlo por ángulo. Por ángulo. ¿Bien? Ahora, el siguiente concepto es interesante. Miren, yo lo desarrollé, son semejantes, por lo tanto, los lados tienen que ser proporcionales, y además, entonces nos encontramos que las diagonales se cortan en segmentos que son proporcionales. Interesante. ¿Se fijan? Las diagonales se cortan en segmentos proporcionales. Y además de eso nos encontramos con que las áreas van a estar al cuadrado de la proporcionalidad. Y la proporcionalidad va a ser la relación entre las bases. Así que si conozco las bases, puedo tener deducciones de longitudes, de proporcionalidades, de cuánto mide la figura. Es decir, sabiendo muy poco, puedo deducir mucho. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, veamos ahora la equivalencia entre 3 y 4. ¿Por qué son equivalentes? Lo primero que tenemos que considerar es esto. Si yo tengo lados paralelos, ya, las paralelas, la distancia es constante. Entre ellas es constante. ¿Perfecto? Para recordar un poco eso. Eso es lo que caracteriza a las paralelas. La distancia que las separa es constante. La distancia es la perpendicular. La perpendicular, ángulo de 90, ¿ya? Que separa las bases. Esa es la distancia. Entonces, si nos fijamos acá, la altura será la perpendicular. Entre las bases. Ahora, hay más altura que esa, por si acaso. ¿Ya? También puedo considerar acá una altura. ¿Ya? También podría ser base por altura. El área del trapecio no es tan directo como la base por altura, porque tiene dos bases, pero la altura es la misma. ¿Ya? Pero estamos considerando ahora, eso lo podemos terminar de ver ahora en un rato más, cuando veamos las áreas y perímetros. Y lo que tendremos acá es lo siguiente. Si nos fijamos bien, vamos a trazar una altura, acá, una altura, y hacemos lo mismo, trazar una altura desde el otro vértice, ahí. Ambas alturas tienen que ser iguales, porque son paralelas. Entonces, esta es altura acá, altura acá. Entonces, vamos a demostrar lo que es la de la equivalencia con estas cosas que recordaran. Que las paralelas mantienen la distancia constante, la distancia es la perpendicular, y la altura será la perpendicular entre las bases. Perfecto. ¿Listo? Esa es la altura. Entonces, si consideramos, por ejemplo, el triángulo
3, 2. Ya, y consideramos el triángulo 2, 4. Esos tienen su área, que es base 2 por altura partido por 2. ¿Veamos bien eso? El triángulo 2, 3 es este. Que será base por altura partido por 2. Y el triángulo 2, 4 es el de acá. Que será su área, base por altura partido por 2. Tienen la misma base y tienen la misma altura. Por lo tanto, tienen la misma área. El 2, 3 y el 2, 4 son equivalentes. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, llegamos acá que el área del triángulo 3 más el triángulo 2 debe ser igual al área del triángulo 2 más el triángulo 4. Y ahí me quedé corto. Voy a ponerlo acá abajo. Bueno, el triángulo 2 está en ambas partes. Lo podemos eliminar. Por lo tanto, llegamos finalmente a que el área del triángulo 3 debe ser siempre igual al área del triángulo 4, que era lo que queríamos asegurar para que fuera de equivalente. ¿Bien? ¿Se entendió la deducción? ¿Sí? 2 con 3 y 2 con 4 son lo mismo. Por lo tanto, como 2 se repite, 3 y 4 tienen que ser la misma área. ¿Todo bien? ¿Perfecto? Ya. Sí, profesor. Listo. Veamos un poco algunas características de trapecio para que lo entendamos. Hay una clasificación de trapecio y la podemos usar del libro, ¿saben? El libro aparece y no podemos, sin problema, podemos usar cómo clasifican trapecio. Entonces, viajamos al pasado, página 170. Y acá estamos trapecio. Ahí paseo de largo. El trapecio, fíjense, me dice, el trapecio escaleno tiene los 4 lados distintos, ¿ya? Por lo tanto, los 4 ángulos van a ser diferentes. Voy a agrandar un poquito, esto muy chiquitito. Ahí está mejor. Ya, el escaleno es lados diferentes. ¿Listo? No hay más que eso. Cumple todo lo que cumplen los triángulos de escaleno. Triángulo isósceles. El rectángulo tampoco tiene mucha gracia. Lo único que tenemos que tener es 2 ángulos de 90 en el trapecio rectángulo. Y el más interesante es el trapecio isósceles. Como de costumbre, los isósceles son los más interesantes. Y lo que tenemos en el trapecio isósceles me dice lo siguiente. Los lados no paralelos son congruentes. Por lo tanto, estos lados no paralelos tienen que ser congruentes entre sí. ¿Ya? Entonces, lo que obtendremos, las propiedades fundamentales que tenemos acá son 3 cosas. Los ángulos basales son congruentes, las diagonales son congruentes y los ángulos opuestos son suplementarios. Esas son las 3 propiedades que me están diciendo. Estos ángulos tienen que ser iguales, estos tienen que sumar 180 y además las diagonales tienen que medir lo mismo. Ya, veamos bien de dónde sale eso para que lo entendamos y lo aprendamos. ¿De acuerdo? ¿Se han dado cuenta que al demostrar las cosas, la propiedad queda más clara? ¿De dónde sale? ¿Qué está cumpliendo? Y no es que uno tenga que aprenderse un montón de fórmulas de memoria, sino que ir entendiendo cómo estamos haciendo la construcción. ¿Ya? Manténganse estudiando, chicos. ¿Están estudiando? Álvaro. ¿Gonzalo? No. Eso quiere decir no. ¿Belén? ¿Sí? ¿Pablo? ¿Sí? ¿Javier? Sí. ¿Javier? ¿Sí? ¿Has logrado mantener el ritmo? No. ¿No? ¿Mm? No, 100%. Gonzalo, ¿cuántos días has estudiado 1 hora? ¿10?
5, 1, 10, menos de 10. Ya. Javier, más de 10. ¿Más de 20? ¿Más de 30? Álvaro, Arriba de 10, sí. Y entre 10 y 20, sí. entre 10 y 20. Entre 10 y 20. Belén, 2 meses. Yo creo que sí, en algún momento lo logré. Te mantuviste durante unos 2 meses así. Ya, y te diste cuenta que al estudiar esos 2 meses avanzaste mucho. Sí. Ya, y perdiste el ritmo. Sí. ¿Y sabes cuándo fue que perdiste el ritmo? Cuando comenzaron los feriados. Sí, pues sí, igual ahí. No, cuando pasamos a fase 2, ¿A fase 2? porque pude salir. Ah, ya. Pero eso fue hace poco, no mucho. No. ¿Te mantuviste? Sí. Pablo, ¿cuándo viste? 10 días. Y de ahí te ha costado mucho retomar. Ya. Retomen, chicos, geometría. Ya, porque esto se viene recta final ya. Ya estamos cerrando geometría. Y si no lo ponen ahora, ¿no? Si no se van a estudiar ahora, se acabó geometría. Cada día, se empiezan a dar cuenta que cada día es como ya se acumula y van a quedar un montón de páginas en blanco. Ya, volvamos acá. Demostremos estas relaciones y la demostración es bastante sencilla porque lo que necesitamos hacer para demostrarlo acá es trazar una diagonal. Queremos primero que los ángulos basales sean congruentes. Entonces, para eso lo que podemos hacer, cambiando el color para que lo veamos, trazamos acá una paralela a CB. Entonces, como es paralela, cosa que vamos a demostrar en un ratito más, tienen que ser igual estas, como si es paralela, vino bien. Entonces, necesariamente, el ángulo que está acá tiene que ser alfa, y como es un triángulo isósceles, los ángulos tienen que ser iguales. Perfecto. Listo. Ángulos basales congruentes. Ya. Ángulos opuestos suplementarios, eso siempre es verdad porque nos encontramos que alfa se repite acá, así que los ángulos tienen que ser, alfa más beta tiene que ser 180, y hace que los ángulos opuestos sean suplementarios porque se repiten. Alfa, beta, beta. Diagonales congruentes. Esto va a ser más interesante. Voy a borrar esto que tracé para que lo veamos ahora de nuevo. Entonces trazamos las diagonales. Entonces, fíjense, vamos a ponerle nombre acá, triángulo 1, 2, 3 y 4. Si nos fijamos bien, el triángulo alfa se repite acá. Alfa se repite acá. Entonces consideremos el triángulo, por ejemplo, el 1, 4 con el 3, 4. El triángulo 1, 4 lo vamos a comparar con el triángulo 3, 4. ¿Ya? Este es un 1. Cuando comparamos el 1, 4, vemos que tienen 1, 4 sería este lado, este ángulo y la base. Y el 3, 4 tiene el mismo lado, el mismo ángulo y la misma base. Por lo tanto, el triángulo 1, 4 y 3, 4 son congruentes. Y son congruentes por lado, ángulo, lado. ¿Bien? Entonces, el 1, 4, lado, ángulo, lado. 3, 4, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, son congruentes, por lo tanto, las diagonales tienen que ser congruentes. Esto era lo que nos interesaba ver. ¿Algo más del trapecio? Bueno, siempre, en este caso, fíjense, el 2, 4 siguen siendo semejantes. El 2, 4, lo interesante acá es que agregaríamos el 2, 4, el triángulo 2 y el triángulo 4, cada uno de ellos son semejantes, ¿cierto? Y son isósceles. Cada uno de ellos son isósceles. ¿Por qué son isósceles? Porque necesariamente podemos comparar acá el 4. Estos ángulos son iguales. Primero.
¿Por qué son iguales? Porque los que se forman acá arriba también son iguales. ¿Por qué? Porque estos de acá también son iguales. Recuérdense que este ángulo va a ser igual con este. Ahí. Por lo tanto, esos ángulos son iguales, esos son iguales y son triángulos isósceles. Y son isósceles, por lo tanto, esto es igual a eso. Las diagonales se cortan en segmentos que son de iguales longitudes. Acá se cortan, esto es igual con eso y es igual con eso. Ahora, el triángulo 3 y el triángulo 1, triángulo 3 y el triángulo 1, ahora son un poco más que equivalentes, son congruentes. En este caso son congruentes. El 1 con el 3 serán congruentes, ¿por qué? Porque comparten un lado y comparten el área. Por lo tanto, podemos deducir que este ángulo se repite acá, este ángulo se repite ahí, o sobre el vértice. Entonces, por ángulo, lado, ángulo, ¿ya? Podemos concluir sin inconveniente que el triángulo 1 y 3 son siempre congruentes. ¿Ya? Esto en el caso del trapecio isósceles. ¿Ya? Hay un caso especial de trapecio que tiene unos nombres que son bien raros, que es aquel trapecio en que tiene los tres lados iguales. ¿Ya? Y una de las bases mide lo mismo que los lados, es un isósceles un poquito más. Y ese en particular lo que tiene es que estos tres lados son iguales y cumplirá con algunas cosas más. Por ejemplo, que el 1,3 es congruente, el 1,2 es congruente con el 2,3. Acá también son congruentes. El 1,2 y el 2,3 son congruentes. Comparten lado, ángulo, lado, ángulo. Perfecto, son congruentes. Entonces, es un caso que se agregan un par de cosas extra, pero no mucho más. ¿Ya? Que tenga los tres llamado, se le llama trapecio equilátero, de tres lados iguales, o trisolátero, tres lados de triisolátero, tres iguales lados. O trapecio sencillamente isolátero, trapecio de lados iguales. ¿Ya? Y lo que tiene que tener son tres lados iguales. ¿De acuerdo? Interesante, no demasiado, es más interesante el isósceles, porque desde el isósceles podemos deducir todo lo anterior. Listo, se acabó el trapecio. Vimos todo el trapecio. Vamos a paralelogramo ahora. Entonces, vamos a usar otra cosilla, otra cosilla acá. Esto vamos a usar. Veamos si estamos en condiciones de que me crea esto. Yo no quiero configurar, yo quiero, a ver, veamos si desde el principio. Wow. ¿Cómo cerramos esto? No, pero ¿cómo cerramos este lado de acá? Del lado derecho. No, no me gustó. Ya, acá mejor. Entonces, lo que teníamos en paralelogramo, veamos, vimos la clasificación de cuadriláteros. Vamos a agrandar un poquito eso, está muy chiquitito. Y ¿cómo cierro esta parte de acá? Nunca tengo claro cómo cerrar esta parte. Que no se vean las... Da clic derecho y presentar. ¿En cuál? Ahí en todo lo que es la diapositiva. Abajo a la derecha. ¿Abajo? No. Es acá. Derecha. Derecha, acá. No tanto. No. En la diapositiva donde pone cuadrilátero, ahí, clic ¿Ya? derecho. Y presentar diapositiva. Presentar diapositiva. Veamos, presentación con diapositiva. Presentación de personalizada. No. Y nos vamos a devorar en esto, entonces vamos a... Allá a la izquierda, Yo creo que es por acá. Ahí no.
No, tampoco. Tampoco acá. Y vemos acá, es vista de lectura, esto sí. Eso sí. Ya. Y tenemos buen tamaño, sí, está con vista de lectura, ya, perfecto. Entonces, acá tendríamos la clasificación, vimos cuadriláteros, los no paralelogramos que son trapecio y trapezoide, y los paralelogramos que serán cuadrados, rombo, rectángulo y romboide. ¿Listo? Fíjense bien el orden: cuadrado, rombo, rectángulo, romboide. ¿Ya? La siguiente figura que nos va a interesar, ¿cuáles son las características de todos los paralelogramos? Tienen lados opuestos congruentes, ángulos opuestos congruentes, diagonales se dividen, ángulos contiguos suplementarios. ¿A qué se refiere con ángulos contiguos? Los ángulos vecinos. Veamos eso con una imagen. No, aquí pasan al cuadrado de inmediato. Tiene que devolverme. Entonces, ¿puedo escribir acá? Sí, puedo escribir encima. Entonces, lo que nos interesa ahora es analizar todo paralelogramo. Resulta de que lo que me están diciendo acá es que necesariamente, si son paralelogramos, lados opuestos paralelos, si trazamos una diagonal, solo una, podemos concluir sin inconveniente que primero, estos ángulos, si este es alfa, necesariamente este es alfa, porque se repite acá arriba, en paralela, ¿ya? Y al repetirse allá, se forman las z y acá se repetirá acá. ¿Listo? Los ángulos se van repitiendo por paralelismo. Alfa, alfa, alfa. Lados paralelos. Alfa y alfa. Perfecto. De la misma condición puedo, como son lados paralelos, acá abajo le puedo llamar beta prima. Y acá arriba también beta prima. Y acá tendré beta segundo. Y acá tendré beta segundo. Estamos pensando paralelogramos de cualquier tipo: cuadrado, rectángulo, rombo, rombo. Entonces, lo primero que consideramos es que estos dos triángulos que están allí son congruentes, necesariamente. Estos dos triángulos que acabamos de dibujar son congruentes. ¿Por qué criterio van a ser congruentes? Por ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Es decir, podemos deducir, por ejemplo, que esto me falta agregar otra primilla acá. Estos ángulos tienen que ser igual por las paralelas, estos ángulos tienen que ser igual por paralela, por lo tanto, necesariamente alfa se repite así y tiene el lado común, la diagonal. Por lo tanto, como los triángulos son paralelos, necesariamente, como los triángulos son congruentes, perdón, los lados opuestos son congruentes. De inmediato llegamos que esto vale A y esto es válido de todos los paralelos. Perfecto. Es decir, con una diagonal podríamos concluir. Ahora, los ángulos opuestos congruentes, ya estamos listos con eso. Los ángulos opuestos. Vean, acá tengo beta 1 con beta prima con beta segundo, beta prima con beta segundo. Por lo tanto, estos ángulos son iguales, los opuestos son congruentes. Y solo con una diagonal lo podemos demostrar. Los ángulos contiguos son suplementarios. Eso se refiere que alfa y beta, alfa más beta, los vecinos, esos suman 180. ¿De acuerdo? Y el que me faltaría demostrar que se cumplen todos es que las diagonales se dividen. Entonces, trazamos otra diagonal. Ya tenemos todo lo anterior. Lo que nos falta es otra diagonal. Entonces, si se fijan un poquito, ahora tengo acá alfa prima, alfa 1, primera, alfa segunda, alfa primera, alfa segunda, alfa primera, alfa segunda. Entonces nos empezamos a dar cuenta, vamos a ponerle nombre acá 1 prima, voy a cambiar color para que lo veamos bien. 1 prima, 2 prima, 3 prima y 4 prima. Y si nos fijamos bien, los triángulos son en pareja siempre. El 1 prima es congruente con el 3 prima. Por el criterio lado, ángulo, lado. Por ángulo, lado, ángulo. Y nuevamente el triángulo 2 con el triángulo 4 son congruentes.
Triángulo 2 con triángulo 4 son congruentes. Y también por ángulo lado ángulo. Por lo tanto, estos lados tienen que ser iguales. Y por otra parte, estos lados tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendremos? En todo paralelogramo, no solamente que las diagonales se dividen, sino además que los cuatro triángulos serán siempre los opuestos congruentes entre sí. Además, los cuatro triángulos que están allí, siempre en todo paralelogramo son isósceles. Porque como las diagonales se dividen, tendremos siempre son isósceles. No. No puedo afirmar que las diagonales sean iguales. En algunos serán iguales, pero no en todos. Por lo tanto, no siempre serán isósceles. No siempre son isósceles. Lo que sí son congruentes. El 1 con el 3 y el 2 con el 4. Eso sí. Por criterio ángulo lado ángulo. ¿Puedo afirmar que siempre van a ser iguales? No. En algunos cuadriláteros van a ser iguales, pero no en todos. Listo. Entonces tenemos lado opuesto congruente, ángulo opuesto congruente, diagonales se dividen, ángulos contiguos suplementarios. Además, al trazar las dos diagonales, tengo dos parejas de triángulos congruentes. El triángulo 1 con el 3 y el 2 con el 4 son congruentes. Entonces, ahora veamos, borramos esto y pasemos a ver qué es lo que sucede con los paralelogramos que están adelante. El siguiente, esto se cumple en todos los paralelogramos. Qué pegado, se quedó pegado. Ahí está. Tendríamos un cuadrado que me dice los lados opuestos y posee que son perpendiculares, bisectrices y congruentes. ¿Por qué son así? Y esto no es necesario demostrarlo porque es bastante sencillo. Lo que interesará es que los cuatro triángulos, es bastante simple esto, lo que sí son cuatro triángulos rectángulos isósceles congruentes. Esto es lo que podemos agregar como extra. Los cuatro triángulos que aparecen, los cuatro triángulos fundamentales, son cuatro triángulos rectángulos isósceles congruentes. Ya. Ángulo de 90, 45, 45, se dividen. Basta con trazar una diagonal y uno se da cuenta de inmediato que estos son triángulos rectángulos isósceles. Por lo tanto, ángulos de 45 y 45 cada uno. Porque el cuadrado lo que lo caracteriza es que tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos de 90. Entonces, lo importante acá será considerar que los cuatro triángulos que al trazar las diagonales son cuatro triángulos rectángulos isósceles congruentes. ¿Ya? Los criterios de congruencia a aplicar son muchísimas partes. No es difícil para nada. Porque al trazar la otra diagonal, nuevamente 45, 45, 90, tenemos la perpendicularidad, tenemos que son bisectrices y tenemos que además son congruentes. Las diagonales son iguales o congruentes. Entonces, además se dividen, que es la propiedad que cumplen todos los paralelogramos, se cortan en punto igual. Cuatro triángulos, rectángulos isósceles congruentes. Ya, siguiente. ¿Por qué se demora? Porque tengo abierto café. Esto, ahí sí. Ay, ¿por qué se demora tanto? A ver. Debería cambiar y no cambia. Está pegado. Parece que está pegado. Porque se fijan que... No tiene seleccionado el PowerPoint. Ahora le clico el PowerPoint y después acá. Ahí sí. Ahí sí, gracias. El rombo, ¿qué tendríamos con el rombo? Necesariamente las diagonales tienen que ser perpendiculares y bisectrices. Nuevamente, tengo cuatro triángulos rectángulos, pero en este caso no son isósceles.
pero sí tendremos, si nos fijamos bien en los triángulos que se forman acá, que es la parte interesante de acá, la única diferencia es que acá las diagonales no son iguales, no son congruentes. Tenemos una diagonal mayor y una diagonal menor. ¿Por qué no puede ser congruente las diagonales? Si no sería cuadrado, de inmediato. ¿De acuerdo? No puede ser congruente porque si no sería un cuadrado. Pero un rombo cumple muchas cosas. Las diagonales son perpendiculares, son bisectrices, se dividan, y los 4 triángulos que están acá son 4 triángulos rectángulos. Necesariamente son perpendiculares entre sí las diagonales. Por lo tanto, tendré 4 triángulos rectángulos. ¿Eso para qué nos va a servir? Darnos cuenta que son 4 triángulos rectángulos, porque el cálculo del área nos permite darnos cuenta que los 4 triángulos son congruentes entre sí. ¿Por qué? Porque tienen lado, lado, lado comunes, aparte de todos los ángulos comunes, pero son 4 triángulos congruentes entre sí. Cuatro triángulos congruentes. ¿Qué es lo que sucederá en el rectángulo? Se va cambiando. Ahí está. En el rectángulo, lo único que podemos asegurar es que son 4 triángulos congruentes. Son diagonales congruentes. Las diagonales miden lo mismo y se dividen. No necesariamente son perpendiculares. Si fueran perpendiculares, ya no podrían llegar incluso a ser un cuadrado. ¿Esto? Diagonales iguales, ángulos de 90, podríamos tener delante, como son ángulos de 90, serían un cuadrado, si fueran iguales. Perdón, si fueran perpendiculares. Si fueran perpendiculares. Entonces, lo único que tenemos acá es que las diagonales son congruentes. ¿Cómo van a ser los 4 triángulos? Son 4 triángulos isósceles. Isósceles y los 4, ¿ya?, que es lo que nos va a interesar, son 4 triángulos en el rectángulo. Tenemos 4 triángulos isósceles y los 4 triángulos son isósceles congruentes. Y necesariamente no pueden ser isósceles congruentes y no rectángulos. No pueden ser triángulos rectángulos porque no se pueden cortar en ángulo de 90. Entonces, son congruentes, se limitan, que serían las dos propiedades que cumplen los rectángulos. Las diagonales de rectángulo. Y el último que nos va a interesar es el rombo. Ando como distraído. El romboide. El romboide no tiene nada excepcional con respecto a los, ¿cómo se llaman?, paralelogramos. No hay nada nuevo con el romboide. El romboide lo único que tiene es que las diagonales se dividen, que es la propiedad que cumplen todos los paralelogramos. Por lo tanto, los triángulos que están acá necesariamente cumplen con el hecho de que son triángulos opuestos. ¿Ya? Triángulos opuestos son congruentes. 1, 2, 3, 4, 1 con 3 y 2 con 4 son triángulos congruentes. ¿Ya? ¿Qué es lo que demostramos para todos los paralelogramos? Y me parece que acá, hasta acá llega todo lo que es paralelogramo y nos vamos. ¿Dónde estamos? Acá. Estuvo muy lento. Sí, estuvo muy lento. Vamos a guardar esto abajo, vamos hacia abajo. Y veamos lo que nos interese de, nos quedan 10 minutos y podemos echar un vistazo sin problema a lo de área, que lo podemos volver a ver el día, ¿cómo se llama esto? El día martes. No tenemos clases hasta el martes. Entonces, trapezoide, veamos algunas cosas de área. Circunferencia ya la vimos. Entonces tenemos todo ya lo de polígonos visto y circunferencia también, todo esto. Y lo importante ahora son las dudas que puedan tener el próximo martes. ¿Ya?
Entonces, acá teníamos Pitágoras, ya lo hemos visto, se cumple que los catetos al cuadrado son iguales a la hipotenusa al cuadrado, tríos pitagóricos 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Acá dice que se cumple el recíproco de Pitágoras. ¿Qué significa eso? Que eso significa, el recíproco de Pitágoras, que es un dato curioso, ya, a ver, algo está pasando acá. Claro, tengo que cambiar la imagen de compartir. Ahí sí. El recíproco de Pitágoras sería 1 partido por a cuadrado más 1 partido por b cuadrado es 1 partido por c cuadrado. Ese es el recíproco de Pitágoras. ¿Ya? A eso se refiere cuando se cumple el recíproco de Pitágoras, es que 1 partido por a cuadrado, 1 partido por b cuadrado es 1 partido por c cuadrado. Muy difícil demostrar eso, no, no es tan difícil, ¿ya? Es cosa de... Acá podemos sumar esto. Desde acá, la idea es llegar a esto. Entonces, si lo sumamos, tendremos que el mínimo común múltiplo es a cuadrado b cuadrado, y el numerador tendré b cuadrado más a cuadrado, y eso es c cuadrado. Y sí, por ahí podemos ir llegando. ¿Hay algo más importante? No. Pitágoras es el único importante acá. Y manejarse con los tiros pitagóricos. Acá es reconocer, no calcular. 3, 4, hipotenusa, 5, de inmediato. 6, 8, hipotenusa, 10, de inmediato. Multiplicado por 2. 8, 15, hipotenusa, 17. Reconocer tiros pitagóricos. ¿De acuerdo? Por lo visto, no tienen problema. Acá, 5, 13, el cateto sería 5, 13, cateto 12. 5, 12, 13. Es que, recuerden, 3, 4, 5, 5, 12, 13 y reconocerlo. Y acá no hay que calcular, por ejemplo, 3n, 4n, 5n. ¿Listo? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el triángulo 6. En el 6 que tenemos allí sería 3k, 4k, 5k. ¿Ven? Y como tengo 8, 17, este es 15. Es decir, 5k es 15. 5k es 15. Por lo tanto, k es 13. Entonces, AD es 9. ¿Listo? ¿No? ¿Sí? Ya. No es difícil, se fijan un poquito, es aplicar directamente los tiros pitagóricos. Acá, nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras y vimos que nuestra relación básica era que la hipotenusa en un triángulo rectángulo isósceles valía a raíz de 2. Y eso se demostraba con Pitágoras. Eso ya lo hicimos. Lo mismo acá. La altura de un triángulo equilátero es a medios raíz de 3. Y eso también se demuestra con Pitágoras. Y eso es lo que hay que aplicar. En todas las figuras que tengan motivación de aplicar. Área de triángulo y perímetro de triángulo. El área del triángulo es la suma de los lados. Y, perdón, el perímetro del triángulo es la suma de los lados. Y el área es base por altura partido por 2. Está esta cosa rara que se llama fórmula de Herón, donde P es el semiperímetro, la mitad del perímetro. ¿He visto alguna pregunta de esto? Nunca. ¿De acuerdo? Entonces es un dato curioso. A veces, a algunos de Pedro de Valdía se le ocurre hacer cosas de estas para preguntas que son taller avanzado. ¿Ya? Triángulo equilátero, ya lo vimos, al cuadrado, raíz de 3 partido por 4. Y lo que nos quedaría ver es, ¿qué más tenemos acá? En triángulo rectángulo también lo vimos, que el perímetro es la suma de los lados. Y acá vienen las aplicaciones de todo esto. Cuadrado. Rectángulo, rombo y romboide. Y el único interesante de todo esto es el trapecio. Entonces, para no tener que correr, porque nos queda poquito de rato, ¿ya? El trapecio, área y perímetro, que es trapecio,
circunferencia, que no es mucho realmente, y lo importante que es figura equivalente, lo que está a continuación. Esto. Y las figuras equivalentes las vemos la próxima semana, el martes, y tienen mucho, mucho, mucho que trabajar. Avancen, chicos. La próxima clase, el martes, yo la voy a dedicar exclusivamente a revisar dudas y terminar esta parte de trapecio y figura equivalente. Avancen. Si generan muchas dudas, si les generan muchos problemas en su avance, pregunten por WhatsApp, ¿ya? Y usen WhatsApp para respecto y hagan la jornada el jueves y el viernes, no las dejen pendientes. Y nos vemos exactamente en una semana. Quizás lo más probable es que ustedes nos veamos online. ¿Sí? Sí. Cuídense, chicos. Gracias, profe. Bueno. De nada. Chao, chao. Chao, chicos.